Pido ayuda económica para seguir construyendo las casas de formación de mis religiosas. Invito a las muchachas a ingresar, a comunicarse de 12 a 24 años, para que se formen en las virtudes y también en la ciencia sagrada. Sigo pidiendo a obispos y sacerdotes que obedezcan al misal, que celebren de espaldas al pueblo y que obedezcan al derecho canónico, a la tradición de la Iglesia, al mismo Concilio Vaticano II, que exige que traigamos la sotana, como es la obligación, como la trae el Papa Francisco, como la trae nuestro arzobispo. Queridos hermanos, 40 días es un número simbólico. Algunos intérpretes de la Biblia dicen, no son 40 días, es una manera, es el superlativo. Significa mucho, muchos días. Bueno, yo no creo que sea eso, sino que 40 es un número suficiente para que se empape el corazón del hombre de una verdad. Los psicólogos dicen que un hábito bueno o malo, o sea, una virtud o un vicio, se adquieren en 21 días. Pongámosle pues el doble, 40, para adquirir, repito, una virtud, un hábito bueno, para quitarnos un vicio. Y si hablamos de empaparnos, comencemos con la primera cuaresma en la Biblia. ¿Cuál fue la primera cuaresma en la Biblia? ¿Saben cuál? El diluvio universal. 40 días llovió como castigo de Dios para toda la humanidad. Se empapó, ¿verdad? Murieron todos, 40 días hemos hablado de Moisés por 2 veces en el monte Sinaí para recibir los mandamientos de la ley de Dios, que los grabó en piedra. ¿Para qué? Para que no los cambiaran. Un cardenal hereje actual acaba de decir que los mandamientos, que el catecismo de la Iglesia Católica no está escrito en piedra. Pues los mandamientos sí fueron escritos en piedra, y dirá el Espíritu Santo, a través del profeta Jeremías: yo los voy a esculpir en el corazón de ustedes, la alianza nueva, el Nuevo Testamento, en el corazón. Vimos la cuaresma del profeta Elías, que con ese pan que Dios le mandó con un ángel, pudo caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a la presencia de Dios en el monte de Dios. 40 días nuestro Señor en el desierto ayunó. Y ahora conmemoramos otros 40 días. ¿Cuáles son? Los de su presencia después de la resurrección. Aquí en la tierra se quedó 40 días, en los cuales ya no es el castigo del diluvio universal, ya no es como el profeta Jonás, que caminó y predicó en Nínive: dentro de 40 días Dios destruirá la ciudad. Ya no es una cuaresma que termina quebrando los mandamientos de la ley de Dios escritos en tablas de piedra y fragmentándolos, destruyéndolos por la ira de Dios, que provocó 23,000 muertos entre los judíos por adorar el becerro de oro.
Ahí hay ira de Dios, mis hermanos. Ira contra la ciudad de Nínive. Ira contra la humanidad en el diluvio. Ira por medio del profeta Elías contra los adoradores de Baal. Y nuestro Señor, los 40 días, con el demonio a su lado, tentándolo. Ahora no. Son 40 días y si ustedes examinan cada una de las ocasiones en que nuestro Señor Jesucristo habla después de su resurrección, no hay ira ninguna. Hay dulzura, amabilidad. Lo vemos en el Evangelio de hoy, martes de Pascua. No temáis, soy yo. Denme de comer para mostrarles que soy yo, lo dirá en otro de los sinópticos. Un espíritu no come. Y luego otro detallito, dice, de lo que sobró, de lo que no comió él, les dio, coman, para que vean que era un alimento verdadero. Amabilidad con el apóstol incrédulo que siempre llegaba tarde, Santo Tomás. Ven, Tomás, mete tu dedo en mis llagas, mete tu mano en la herida de mi costado. No seas incrédulo, sino fiel, o sea, creyente. Señor mío y Dios mío, con lágrimas respondió aquel hombre. Cuánta amabilidad de nuestro Señor Jesucristo para corregir, recriminar, castigar, diríamos, a San Pedro, que lo negó 3 veces. Pero fíjense cómo para esa operación tan delicada, de darle una buena a San Pedro, escogió la primavera, la orilla de un lago hermosísimo. Yo lo vi con mis ojos en 1969, el lago de Tiberíades, el mar de Genesaret, de Galilea, a solas. Después de que les había cocinado él mismo pescado y pan, un desayuno riquísimo, después de una pesca milagrosa al amanecer tempranito. Imaginémonos los cantos de los pajarillos, la brisa tibia, suave de esa región del mundo, Palestina. Y ahí, Pedro, ¿me amas tú más que estos? Apacienta mis ovejas 3 veces, con amabilidad. Lo reconfirma en su cargo de vicario de Cristo. ¿Cómo sería la aparición de nuestro Señor a su Santísima Madre, la Virgen? La aparición a las santas mujeres, primero con un ángel que les habló, después como si fuera él el jardinero. Y María Magdalena lo descubre. Y con cuánto amor le dice ella, Rabuní, maestro mío. Entonces, esa es la primera reflexión. Estos 40 días ya no son de ayuno, de abstinencia, de pedir perdón. ¿Cuál es el canto que en México se usa más en la Cuaresma? ¿Cuál es? Perdono, Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia,
perdón y piedad. No, ya no. Ahora es gozo, es el aleluya pascual. Es la serenidad de la primavera. Nuestro Señor nos ha perdonado los pecados. Instituye el sacramento de la penitencia, que es sacramento de misericordia. Es el trono de la gracia. La gracia significa perdón. Todavía hoy se utiliza así. El gobernador, el presidente de la República, concedió la gracia a un condenado a cadena perpetua o a un condenado a muerte. Le concedió la gracia. ¿Qué significa? El perdón, ¿no? Eso es el sacramento de estos días. La Eucaristía fue el Jueves Santo, antes de su pasión. El sacerdocio fue el Jueves Santo, antes de su pasión. El bautismo será al final, antes de su ascensión a los cielos, en estos 40 días. Id y predicad a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el primer domingo después de Pascua, el domingo de Quasimodo, porque dice, casi en el modo, como si fuéramos nosotros niños de pecho, lac concupiscite, tengan deseos de la leche materna de la Iglesia. En ese domingo de la misericordia, nuestro Señor instituyó el sacramento del perdón de los pecados. 3 veces dice, la paz sea con vosotros. Para eso es este sacramento, para darnos la paz. Pero yo quisiera fijarme en vistas a la conferencia que voy a dar este sábado, y los invito a todos a que me escuchen. La conferencia sobre la civilización cristiana, sobre la formación clásica que la Iglesia dio al mundo. Ahora ya no, todo está arruinado. Pero lo correcto es lo correcto, ¿eh? Dice el Evangelio que nuestro Señor se aparece a sus apóstoles, come con ellos pescado y miel, y luego, para confortarlos, les explica las sagradas escrituras, todas las profecías que se refieren a Él, a sus sufrimientos y a su resurrección. Ya el día de ayer lo hizo con los peregrinos de Emaús, los viajeros. Les explicó las escrituras. Ahí me quiero yo detener un poquito. Necesitamos católicos que puedan entender las escrituras y explicarlas a los demás. Necesitamos sacerdotes cultos, capaces de explicar las escrituras. Y el Concilio Ecuménico Vaticano II, por primera vez en la historia. Hubo otros concilios que hablaron que se instituyeran cátedras, de lenguas bíblicas, sí, pero este es el
primer concilio, el único concilio ecuménico que obliga a los seminaristas a estudiar hebreo, griego, arameo y las lenguas de su propio rito. No la lengua vulgar, no. ¿Para qué? Para poder explicar la Sagrada Escritura. Siempre los sacerdotes se distinguieron por ser cultos, instruidos, una lumbrera. El día de hoy son ignorantes en su propia materia, tristemente. Al menos en México, para hablar de una persona sabia, se decía, ya no se dice, ya no, es un sacerdote en la materia. Vámonos, Era una alabanza para los sacerdotes. Todavía se dice en algunos libros viejos, y en inglés se dice bien, yo soy un laico en la materia. I am a layman in that subject. Soy un laico significa no conozco eso. Soy un sacerdote en la materia significa conozco a fondo. ¿Y cuál es el título que se da a los obispos? Fíjense bien, señores obispos, conferencias episcopales. Excelencia. Es la nota, la calificación. En inglés se dice grade. Sacaste 10. ¡Excelente! Excelencia es el sacerdote más culto. No solo santo, dice Santo Tomás, es un estado de perfección y compara el episcopado con el estado religioso y dice, los dos son estados de perfección. Lean a Santo Tomás, con una diferencia, que los religiosos y las religiosas están en un estado de perfección adipicende, que debe ser conquistada, adquirida, esa perfección. En cambio, los obispos dice que están en un estado de perfección acquisite, ya adquirida. Ándele, señores obispos, Es terrible eso, Deben ser excelencias por su cultura sagrada en las cosas de Dios. Nadie les pide que sean especialistas en energía atómica, no. Pero sí, en las Sagradas Escrituras, en la historia de la Iglesia, en el derecho eclesiástico, en la teología dogmática, en la teología moral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué decir de los cardenales? ¡Eminencia! ¿Qué es una eminencia? Vayan a un buen diccionario y les va a decir, es un monte alto, por encima de todos los demás montes, el más alto de todos. Eso es eminencia. Y la realidad no es esa. La Iglesia necesita eminencias, excelencias, sacerdotes, que sean como Jesucristo, que en el camino de Maús explicó las Escrituras, que al aparecerse a sus discípulos los instruyó sobre todas las profecías que se referían a él. El título de Jesucristo, que se lo da después de la resurrección, María Magdalena, ahí, fuera del sepulcro. Rabuní significa maestro. Así se dirigían a nuestro Señor Jesucristo.
Y así se deben dirigir al sacerdote, a la religiosa, al obispo, al cardenal, maestro, en las cosas de Dios. ¿Cuál es el reproche que le da nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo? Capítulo 3 del Evangelio de San Juan. ¿Cuál? Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Ándele. Vamos pues, mis hermanos, con alegría a sumergirnos en la instrucción religiosa, en los catecismos, en la doctrina cristiana, que junto con la oración, con la contemplación, nos hagan expertos de Dios, expertos en Dios. Porque estamos rodeados de herejías por todas partes. Cardenales herejes, sí señor. Conferencias episcopales heréticas, sí señor. Obispos llenos de errores. Y para acabar de arruinar todo, ambigüedades, equívocos por todas partes. No es solo la ignorancia, claro está, hay maldad. Ahí entra Satán, el diablo, el demonio. Pero siquiera aquellos que tienen buena fe pueden ser rescatados. Que mis reflexiones no los aplasten, no, los levanten con el deseo de conocer más a Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.